Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver aquí un nuevo problema de CodeChef. El problema como tal se llama Counting Pretty Numbers y el código es num239. Veamos qué nos dice este problema. Dice, existe una persona que se llama Basia que le gusta el número 239 y considera que todos los números que terminen en 2, 3 o 9 son considerados pretty. Además, desea saber cuántos de estos números existen entre un rango que va desde L hasta R, ¿no? Incluyendo estos dos números. Y bien, pues eso es. Nos dice que el input, los valores de entrada, van a empezar con un número T que determina la cantidad de casos de prueba. Y después de este número van a seguir dos números separados por un espacio que van a representar a los números L y R, ¿no? Como salida tenemos que mostrar por cada caso de prueba en una línea un número entero que indique cuántos números pretty existen entre L y R. Bueno, las restricciones son que la cantidad de casos de prueba puede ir desde 1 hasta 100 y los números L y R pues, van desde 1 hasta 10 a la 5, siempre siendo L menor o igual a R. Tenemos un ejemplo en el que pues, nos muestra dos casos de prueba. En el primero, el rango de 1 a 10, que según el ejemplo pues, van de 2, 3 y 9. Solo existen esos y por lo tanto la salida es 3. Y en caso de 11 a 33, pues están el 12, el 13, 19, 22, 23, 29, 32 y 33. Y vemos que a partir de ahí pues ya no hay más y esos son todos, total 8. Bien, pensemos un poquito en la solución o cómo podemos solucionar el problema. Una primera idea es ir leyendo todos los números, por ejemplo desde 1 hasta el 10 en este ejemplo, viendo si estos números terminan en 2, 3 o 9. Vamos a implementar esa solución para ver qué problemas pueden tener, ¿no? Es una solución que es perfectamente válida, pero puede tener sus inconvenientes. En este caso voy a estar trabajando con Python 3. En primer lugar, lo que hago es leer de los valores de entrada, la primera línea, que va a ser el valor T, la cantidad de casos de prueba. Después, en un ciclo for, por cada uno de estos casos de prueba voy a ir leyendo los dos números, que en este caso son una fila de números separados por un espacio. Por lo tanto, yo sé que aquí esto me va a volver una cadena que la puedo dividir por un espacio. Y bueno, aquí vamos a tener un arreglo de valores que yo lo voy a separar de esta forma. Voy a llamar al primer número L, el segundo R. Por si acaso voy a imprimir esto aquí. Bueno, L primero y luego R, para ver si lo estoy haciendo bien. Voy a probar aquí con los casos de prueba que ya están acá. Y bueno, sí, 1, 10, 11 y 33, perfecto. Entonces ya tengo esos dos números. Lo que me interesaría a mí hacer es por cada uno de estos, bueno, iterarlo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es construir. Bueno, lo puedo hacer de esta forma o lo podría hacer de esta forma, que es más práctico. Convertir tanto L como R a un número entero. Y ya está. Entonces, lo que se me ocurre a mí es ir a hacer un for. Voy a ponerle J. Que vaya del rango L hasta R. En este caso voy a hacer la impresión para ver si está funcionando correctamente. Vemos que para el primer caso vamos desde el 1 hasta el 9.
y en el segundo desde el 11 hasta el 32. Entonces vamos a agregar uno. Ahí está. Ahí está. Y de esta forma ya estaremos yendo hacia el rango. Y lo que yo podría hacer acá es crear una variable que se llame contador, ponerle un valor 0 e ir contando. Si es que el número termina en uno de estos valores, pues ir sumando. Podría crear una función aquí que se llame isPretty, que reciba un número, y en ese caso, en caso de que esa función me devuelva verdadero, o sea, si el número es pretty, sumo el contador. Aquí en Python lo tendría que hacer de esta forma, y finalmente imprimiría el contador de números pretty. Esta función lo único que tiene que determinar es si el número termina en 2, 3 o 9. Para eso, lo que podría hacer es convertir el número en string. No, lo voy a llamar NSTR. Y devolver, comparar si el último dígito es 2, 3 o 9. Lo que yo haría acá es devolver si NSTR en el último dígito, o sea, NSTR de esta forma es un 0, o es un 2, o si es un 3. Bueno, esto lo voy a guardar con una variable, le voy a llamar last digits, y compararía si last digits es un 2 o last digits es un 3 o last digits es un 9. Cualquiera de esos casos sabría si es pretty o no. Veamos ahora si esto funciona, ¿no? Bueno, acá tenemos un problema. Dice que tenemos una sintaxis invalid. Bueno, creo que no se puede utilizar paréntesis. Ah, bueno, es eso. Y lo segundo es que acá tenemos que usar OR. Ahora sí, probemos. Efectivamente, tenemos los valores de 3 y 8, tal cual el ejemplo. Pero veamos con un caso diferente. Quiero ver qué pasa si colocamos los dos valores máximos y mínimos de las restricciones. Por ejemplo, voy a borrar uno de estos. Voy a decir que el caso de prueba es 1. Y vamos a ir desde 1 hasta 10 a la 5. 10 a la 5 son 10 con 3, con 5 ceros. Ahí está. Bueno, vemos que funciona correctamente, pero la cantidad de memoria es de 9 megas. Es bastante memoria, de hecho. Y el tiempo, bueno, fue de 0.07. Intentamos pensar en una forma un tanto diferente para solucionar este problema. Voy a comentar. Bueno, voy a borrar. Lo voy a dejar de ahí de momento. Pensamos en una forma diferente. ¿Cómo sabemos realmente en un rango prudente cuántos números pretty hay? Si es un número tan grande como de 1 hasta 10 a la 5. Se nos puede ocurrir varias formas, pero vamos a ir a esta pizarra de aquí y vamos a pensar. Sabemos siempre que entre un número que termina en 1 y un número que termina en 0 existen 10 números. Y entre estos 10 números pues están números que terminan en 2, en 3, en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
nos damos cuenta, en este rango de 10 números siempre van a existir un 2, un 6 y un 9, ¿no? Números que terminan en esos dígitos. O sea, van a existir 3 pretty numbers. Por lo tanto, nosotros podríamos tratar de buscar el primer número que termina en 1, empezando desde el L, hasta, empezando desde el R, el primer número que termina en 0. Por ejemplo, si desde L encontramos que el primer número que termina en 1 es 151, y el primer número que termina en 0, empezando desde R, ¿no?, hacia atrás, es 200 como tal, nosotros sabemos que acá en total va a haber varios grupos de 10 números que terminan, bueno, que tienen números desde 1 hasta 9. Por ejemplo, entre 151 y 160 hay 10 de esos números, total 3 pretty number. Entre 160 y 161, ¿no?, y 170, pues también, y así sucesivamente. Podríamos considerar inclusive, para no confundirnos, empezar desde el 0 y terminar en un valor que termine en 9, ¿no? Funcionaría igual, pero dado que el valor mínimo es 1, tendremos que empezar desde un 1. Entonces veamos. En el caso de que nos den, por ejemplo, 17 hasta el 37, tenemos que buscar un primer número que termine en 1 empezando 17. Tenemos 18, 19, 20 y 21. Ok, 21 es. Desde el 37 tenemos que ir hacia atrás. 36, 35, 34, 33, 32, 31 y 30. Y tenemos ya el 30. Ok. Entonces, pues vemos que entre este rango de números vamos a tener siempre entre 21 y 30 existen 10 números. Por lo tanto, acá van a haber 3 pretty numbers. En el resto, pues tendremos que contarlos manualmente. Otra solución que tenemos nosotros es pensarlo de una forma un tanto diferente. Teníamos el ejemplo que iba desde 1 hasta 10, ¿no? Vamos a poner ahora desde un 1 hasta un 20. Aquí sabemos que hay 6 pretty numbers, ¿no?, por lo anteriormente ya mencionado. ¿Qué pasa si nosotros restamos 20 menos 1? Esto nos da un total de 19. Si a ese 19 le sumamos un 1, por el tema de que el 1 no se cuenta, tenemos que 20. Si 20 lo dividimos entre 10, no tenemos que esto es 2. Es decir, hay dos pilas o dos grupos de 10 números que van desde 1 hasta un 0, ¿no?, terminando desde un 1 hasta un 0. Entonces lo podríamos multiplicar por 3, que es la cantidad de números que terminan en 2, 6 o 9 en ese grupo, y tendríamos total los 6, ¿no? Veamos si esto cumple para otros casos, por ejemplo, del 17 al 37, ¿no? Desde aquí nosotros sabemos que acá hay uno, acá hay uno, acá hay otro, y acá hay 3. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6 pretty numbers. Vamos a dividir esto de aquí. 37 menos 17 es 20. Si dividimos entre 10, esto nos va a dar un 2. Y si multiplicamos por 3, esto va a ser un 6. Vemos que hasta ese momento cumple. Vamos a buscar ahora números más grandes. Por ejemplo, vamos a ir de nuevo al programa y vamos a probar con valores diferentes. Por ejemplo, desde el 7 hasta el 523. Vemos que hay 156.
Entonces era 523 menos 523 menos 7. Lo voy a hacer usando una calculadora, es más fácil. Quizá serían 523 menos 7 nos da 516. Si lo dividimos entre 10 es 51, y si lo multiplicamos por 3, 154. Si das cuenta, no es exactamente igual, es 156. Veamos por qué. En este caso tenemos que sumarle el delay de 1, ¿no? Porque siempre nos va a estar faltando un 1. Es decir, sería 523 menos 7. Le sumaríamos un 1. Dividimos entre 10. Multiplicamos por 3. Que nos da 155.1. Está muy cerca de ser el valor original. Pero siempre vamos a tener ese problema, ¿no? Por lo tanto, tendremos que ver siempre que iniciemos mejor en un 1 y que terminemos en un 0 para evitar ese desfase, ¿no?, que existe. Bien, entonces vamos a codificar. Para estos casos, lo que voy a hacer es guardarme esta función de acá. Lo voy a llamar solve1. Va a recibir el L y el R. Y ya está, ¿no? Vamos a usar ahora en otra función. Voy a llamar solve2, que también va a recibir el L y el R. Vamos a hacer la resolución del problema de otra forma, ¿no? Habíamos dicho que queríamos ir desde L hasta encontrar algún número que termine en 0, ¿no? Entonces podríamos hacer un while. Voy a llamar L. Y vamos a empezar desde el L, ¿no? Bueno, realmente podría ir disminuyendo L como tal, ¿no? De esta forma. Claro, aquí bueno, lo vamos a hacer así. Bueno, en caso de que L vaya disminuyendo, vamos a ir comprobando si el número es pretty. O sea, en caso de que sí, igual vamos a tener acá un contador que va a iniciar en 0. En caso de que sea pretty, pues el contador va a aumentar en 1. Después de eso, lo que vamos a hacer es, en caso de que... primero deberíamos comprobar si el número comienza con 1. Bueno, se puede hacer antes o se puede hacer después. Lo mejor sería hacerlo antes para no evaluar con la función print el número. Podríamos comprobar aquí si el número L termina en 0, ¿no? Voy a crear una función, o empieza en 0. Se llama que termina en 0, ¿no? Y de hecho voy a copiarme esta función de aquí para simplemente comprobar si el valor el cual termina es 0. También voy a colocar otra función para ver si el valor en el que termina es 1. Listo. Entonces, si termina en este caso en 1, habremos encontrado el valor, así que simplemente terminamos con la ejecución del while.
Vamos ahora con el R. Bueno, en este caso simplemente tendría que ser un while true, y al final lo que vamos a hacer es aumentar L en 1 de esta forma. Igualmente aquí. Bueno, en el caso de que nos pasemos, ¿no? O sea, siempre que L sea menor o igual a R. Y en este caso, siempre que R sea mayor o igual a L. Y en este caso comprobaremos si R es un 0. Si es así, pues termina y ya está, ¿no? Y al final aumentaríamos R en 1. Bueno, disminuiríamos R en 1. De esta forma estaríamos buscando, ¿no?, el primer número que empieza en 1 y el último el número que termina en 0. Bueno, el número que tiene el último dígito en 1, ¿no? Y después podríamos hacer una división entre 10 y multiplicar el resultado por 3, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si tendríamos un 11 y un 30, haríamos primero una resta, obviamente, para saber cuántos de 10 existen. Obviamente el primero le restaríamos 1, o sea, tener un 10 y que sea tal cual. Es decir, lo que tendríamos que hacer es, voy a ponerle R, simplemente restar el R menos el L, pero el L, bueno, hay que sumarle a todo esto 1, ¿no? Y después todo esto dividirlo entre 10. Voy a hacer de esta forma para que sea una división entera. Y al final multiplicamos todo esto por 3. No, bueno, como este es el resultado, simplemente teníamos que sumar o imprimir el contador más 3, bueno, más el resultado. Vamos a ver si este sol 2 es mejor. Ok. Para los dos casos voy a colocar el solve 01, que era la solución inicial que teníamos, y vamos a ver si realmente se está cumpliendo. Bueno, aquí tenemos un problema. Tenemos que la función is1 no está definida. Se llama engs. ¿Okay? Y aquí también debe ser engs. Ok. Probemos nuevamente. Vemos que en el primero nos vota 156 y en el segundo es 154. Nos estamos dejando algo. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Tenemos que iniciamos desde 7, por lo tanto iríamos así a 6, luego a 5, luego 4, luego 3, luego 2 y luego 1. Aquí va a terminar. No, en este caso al revés, es 8, 9 y 10, y en 10 termina. 9 se va a sumar puesto que es pretty. En este caso 10 termina en 0, así que ahí terminaría. Bueno, no sería 10, sería 11. 11 terminaría. Solo tendríamos el 9. Y para el otro caso tendríamos que vamos de 523, 22, 21. El 22 contaría, 21 no, y el 20 sería el último número. Entonces sería 520, 11. 520 menos 11 y ya tendríamos 2 en el contador. 520 menos 11 es 510.
509. 509 le tenemos que sumar 1, que vendría a ser 510. Y eso dividido entre 10 es 51. Por 3 sería 153. Más 2 sería 155. De hecho aquí nos nota 154. Podría ser por esta división entera, pero por si acaso. Bueno, igual es que tiene que ser un número entero al final, no hay problema en eso. Claro, desde el 11 al 520 en total hay 50 y... bueno, total hay 509 grupos de 10, bueno, 509 números, en total son 51 grupos de 10, es decir, 51 por 3 pretty numbers, que vendría a ser 153. Sin embargo, en el resultado output nos bota 156. Y de hecho, habrían dos números que están contando, ¿no? Que va desde el 7, 8, 9. El 9 estaría bien. Y el 523, 22, 21, 20. Es decir, que habrían dos más. Así que algo aquí está fallando. Tal vez es el orden. Veamos. Tenemos que terminar en 1. Después evaluamos en caso de que no termine en 1, si es pretty, y aumentamos el contador en ese caso. Y después aumentamos L. Ajá. Siempre que L no siempre que L no supera R, pues comprobamos si termina en 1. Exacto, las digits es, comprobamos si es 1. Y en caso de que sea 1, ahí terminaría. Después comprobaríamos con, en el otro caso, con R. Ah, claro, es que aquí no estamos considerándolo de esta forma. R debería estar así. Ok, vamos a probar con los casos de prueba de aquí. Y vamos a ver. Bueno, hasta ahí funciona perfectamente. Sin embargo, con números más grandes la cosa cambia, ¿no? Veamos con el 7 hasta el 528. Ok, funciona perfectamente ahora sí. Veamos ahora desde el 7 al 541. Ok, funciona bien. Vamos a probar desde el 9
Vamos a probar desde un número que inicie en 1. Es un número que termine en 0, 800. Perfecto. Veamos ahora qué pasa si ingresamos números iguales, por ejemplo desde 1 hasta 1. Muy bien. ¿Qué pasa si ingresamos números cercanos, desde 2 hasta el 9? Perfecto, funciona bien. Entonces vamos a usar la solución 2 únicamente. Y vamos a enviar el código a ver qué sucede. Están pasando por los casos de prueba 1. Y bueno, dice respuesta correcta, 0.02 segundos. Y bueno, todas las tareas han pasado y listo. Hemos visto que para este problema hemos podido sacar dos soluciones y de ambas soluciones pues cada una tiene una forma de poder ser resuelta. La primera partida de ir iterando desde el número L hasta el número R, en caso de que cumpla con la condición, pues ir sumando 1. En la solución 2 es una solución más eficiente, puesto que únicamente buscamos hasta el primer número que contenga un 1, partiendo desde el L, y en la segunda solución, bueno, y en la segunda parte es buscar un número que empieza desde el L que termine en 0, ¿no? Yendo hacia atrás. En ese proceso íbamos buscando los números que no iban a ser considerados en el rango, a ver si eran pretty, y los íbamos sumando al contador. Y al final, para el rango más grande de números, en caso fuese así, era realizar una división entre 10 y multiplicar por 3 únicamente, ¿no? Lo cual es mucho más rápido y eficiente que hacer un bucle o una iteración. Bueno, eso es todo. Espero que les haya parecido interesante este problema. Es un poquito más complejo, pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos.